Mi nombre es Lorenzo Delgado y soy uno de los editores del libro Ciencia en Transición, el lastre franquista ante el reto de la modernización. Este libro es el fruto de un encuentro que tuvimos aproximadamente hace un año en Salamanca, en el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Y es un feliz resultado de una iniciativa que en principio podría parecer lógica, pero que en la práctica a veces hay que forzar un poco las cosas para que ocurran, ¿no? La ciencia se basa en arriesgar y la ciencia se basa también en unir diferentes formas de ver la realidad o de acercarse a los procesos de especialistas que vienen de múltiples lugares o que se han ido viendo cómo interpretar la realidad desde múltiples perspectivas. Nuestra idea de inicio partía de una situación relativamente actual. La ciencia en nuestro país en los últimos años se ha visto sometida a un serio proceso de crisis, como ha ocurrido con el resto del país, pero que en la ciencia ha sido bastante drástico, porque no continuar e incluso incrementar la apuesta, dicho en esos términos, significa ir para atrás. Y en España no solo no se incrementó la apuesta, como hicieron otros países desarrollados, sino que se rebajó. Es decir, la ciencia perdió efectivos porque perdió recursos económicos, perdió capital humano, lo que significa que hemos ido, de alguna manera, hacia atrás, cuando ir hacia adelante ya nos había costado mucho. Un poco en ese entorno, nosotros concebimos la necesidad de hacer una reflexión sobre qué había pasado para llegar a donde estábamos. Cuándo se había empezado a gestar en España una política científica, quiénes habían sido sus protagonistas, cuáles habían sido las instituciones que de alguna manera se habían situado en vanguardia de ese proceso de gestación de una política científica, cuáles habían sido las influencias externas más importantes que habían intervenido en ese proceso también de intentar crear un sistema de I+D en nuestro país, y ver todo eso hasta que se llega a la primera iniciativa, feliz iniciativa, que luego no ha tenido suficiente continuidad, de la Ley de la Ciencia del año 86, ver todo eso desde una perspectiva múltiple, o si se prefiere, poliédrica. ¿Qué quiero decir con eso? Pues nuestro propósito era juntar no solo a gente que hubiera hecho una historia institucional de algunos organismos como el CSIC o como el INIA o como la GEN, es decir, organismos que se dedicaban a la investigación en su conjunto, o a la investigación nuclear, o a la investigación agrícola o a la investigación sobre cuestiones espaciales, como era el caso del INTA, sino juntar a esos especialistas que a veces hacen historia de la ciencia con especialistas de historia de la economía, porque la economía y la ciencia han tenido una relación y una conexión fundamental a la hora de crear esa política científica después de la Segunda Guerra Mundial, y también especialistas en historia de las relaciones internacionales, porque a veces en nuestro país se olvida que buena parte de los cambios que se han producido a la hora de modernizar el país no han tenido un origen dentro, sino que han venido un poco inducidos o animados o estimulados desde fuera. Aunque parezca mentira, no es tan habitual que las diferentes visiones de la ciencia dialoguen. Lo habitual es que la gente que hace historia de la ciencia tenga congresos de historia de la ciencia, la que hace historia de la economía, historia de la economía, la gente que hace relaciones internacionales, y los protagonistas de todos esos procesos, que nosotros también queríamos que estuvieran presentes, pues hagan política científica y luego tengan de vez en cuando algún artículo o algún libro sobre memorias, pero que tampoco, salvo casos muy puntuales, alguno de los cuales está en este libro precisamente, reflexionen sobre lo que ha sido la trayectoria de la propia política científica, ¿no? Entonces, claro, el objetivo era sentarlos a todos en una misma mesa, que expusieran sus perspectivas analíticas, sus investigaciones, y debatir, reflexionar conjuntamente. Ver hasta qué punto se había producido un salto adelante desde los años 60, fundamentalmente,
Pero ¿cuáles habían sido las grandes limitaciones de ese salto? ¿Por qué no habíamos conseguido que la ciencia impregne en mayor medida a la sociedad y por lo tanto a la política española? ¿Por qué no se había conseguido que el desarrollo económico de nuestro país tenga una de sus patas fundamentales en la aportación de la ciencia, como ocurre en otros lugares? ¿Por qué las empresas de nuestro país apuestan por la ciencia de una manera mucho más tibia de lo que apuestan en otros países, ¿no? ¿Por qué los investigadores de nuestro país les sigue costando mucho entender, bueno, no en todos los casos afortunadamente, pero sí, sigue costando, entender que la ciencia tiene una responsabilidad social básica, que significa que tiene que contribuir, claro, no solo a curar enfermedades, que puede parecer lo más evidente, sino también a que los procesos industriales sean procesos innovadores y funcionen de una manera que les conecte a la vanguardia del conocimiento, como ha ocurrido con la generación de las políticas científicas de muchos países. O porque en cuestiones como humanidades y ciencias sociales, ya no solo con patrimonio, sino con otras múltiples dimensiones, pueden realizar una aportación fundamental para la mejora de la enseñanza universitaria, para la mejora de la enseñanza secundaria o primaria, para la comprensión de los ciudadanos de la sociedad que les rodea y por lo tanto hacer de ellos personas mucho más críticas y participativas con nuestra realidad cotidiana, en definitiva, para que el país tenga un futuro mucho más fundamentado. Porque de lo que se trata con la ciencia es de apoyar los procesos sociales, a veces de anticiparlos o de favorecer que esa comunidad científica, que va a veces un poco por delante porque tiene la fortuna de tener una mayor formación y mayores conexiones, conecte con lo que son las pulsiones sociales, ¿no? Nos quejamos a menudo de que nuestro país, ha pasado como en el libro de ser un país donde a los astronautas se los viste de toreros, en una paradoja un tanto peculiar de futuro con pasado, o con una realidad un poco más de andar por casa. Hemos pasado de que los toreros fueran de alguna manera los que llenaban las páginas de los periódicos, a que lo hagan, por ejemplo, los futbolistas. Y yo creo que no hay que avergonzarse de eso. Los deportistas también tienen un papel que jugar en nuestra sociedad y es bueno que la gente de alguna manera se sienta a gusto con esos éxitos deportivos, ¿no? Pero claro, si conocemos muchos más a nuestros deportistas que a nuestros científicos, o a nuestros médicos, o a nuestros ingenieros, o a mucha otra gente que en el día a día nos está ayudando a construir sociedades un poco más preparadas para el futuro, nos lo tenemos que hacer mirar un poco, ¿no? No podemos poner siempre la carga de la responsabilidad en la sociedad que no se ocupa de nosotros, sino que nosotros tenemos que acercarnos a esas sociedades para intentar ver por qué no conseguimos conectar lo suficiente, por qué la ciencia no sale en los debates políticos, ahora que hemos tenido unas elecciones recientes, ¿no? ¿Por qué cuando organizamos actividades y vienen personas a verlas nos dicen, ¡ah, qué interesante es todo esto! Pero ¿por qué no lo hacemos más, ¿no? ¿Por qué nos movemos en circuitos paralelos pero que no siempre convergen? Eso estaba detrás del seminario que hicimos en Salamanca y está detrás de este libro, que es su resultado, ¿no? Hemos intentado acercarnos a cómo se gestó la política científica en nuestro país, a cuáles fueron las dinámicas que se iniciaron y que todavía hoy continúan, dinámicas positivas, pero también a los obstáculos de diferente tipo que de alguna manera han lastrado esas dinámicas, ¿no? No llegamos hasta el día de hoy, pero yo creo que de alguna manera estamos anticipando algunos de los debates fundamentales de cuál es el papel que debe jugar la ciencia en nuestra sociedad en estos momentos. Así que por eso yo creo que la ciencia todavía está en transición y que es necesario que los científicos se impliquen cada vez más en que esa transición hacia la sociedad pues sea una transición activa y no tanto una transición pasiva.